Hola, bienvenidas. Hoy vamos a empezar este nuevo día del Button Up Dress SAL. Hoy día vamos a empezar a coser y en un esfuerzo de producción preparé algunas imágenes que voy a ir mostrando para poder ir explicando de mejor manera y un poco traduciendo el manual de instrucciones para que así ustedes vayan entendiendo los conceptos y las palabras que se van usando durante toda la costura y vayan aprendiendo cosas nuevas que después puedan leer en otros patrones y sepan lo que significan. Así que vamos a empezar con la primera parte que ya habla de las instrucciones para empezar a coser y vendría a ser esta parte que nos dice qué va a significar cada color durante las instrucciones. El color blanco significa que es el lado derecho de la tela. Color gris es el lado revés de la tela y el gris con puntitos es la entretela. Muchas me preguntan, es que no sé cuál es el derecho y no sé cuál es el revés de mi tela. Hay algunas telas que no tienen ni derecho ni revés, es decir, las dos son derechos. Algunas se diferencian levemente por el brillo, otras obviamente son mucho más claras porque tienen un estampado, por ejemplo. Pero en general van a poder verlo claramente o elegir la que más les guste a ustedes. Y al final puede ser que a ustedes les guste más a lo mejor el revés de una tela y no habría problema en usarlo. Y la entretela vamos a explicar un poquito más adelante en más detalles, pero estaría representada con el gris con puntitos. Y entonces, al lado tenemos estas instrucciones iniciales que dicen: estas instrucciones te guiarán durante la creación de el bottom up dress con costuras en overlock o remalladora. Yo no voy a coser con overlock porque creo que la mayoría de las personas no tienen overlock. Ahora, si tú tienes una overlock, la puedes usar cuando así se indique. Yo les voy a avisar cuando sea. Pero en general, si dice que se puede hacer con overlock, también casi siempre en este caso lo vamos a poder hacer con nuestra máquina de coser recta. Después dice que el borde de costura está indicado en cada paso y encontrarás más detalles sobre los términos de costura en el glosario de la página 21. Yo voy a tratar de ir mostrándoles todas esas palabras del glosario a medida que vayamos avanzando en el video. Y siguiendo la página 11, vamos a ver que lo primero que nos dicen que tenemos que hacer es stay stitch. No hay una palabra en español que yo conozca que sea algo exacto, pero lo que más se parece a stay stitching es hacer una costura de soporte. Aquí yo tomé la definición que está en el glosario del patrón y dice que la costura de soporte o stay stitching es una línea de costura o pespunte que se hace dentro de la línea de costura permanente, de manera que quede oculta en el margen de costura, y que se usa para reforzar bordes curvos o cortados al bies o al sesgo, y así evitar que la tela se estire y pierda su forma durante el proceso de costura. Bueno, aquí yo tengo las piezas 1, 2, 3 y 4. Y como pueden ver, todas estas piezas tienen partes curvas. Les voy a mostrar con la pieza número 1. Esta pieza tiene dos partes curvas, principalmente la del cuello y la de la sisa. Si esto yo no lo refuerzo, al manipularlo, como está cortado en curva, aquí puede estar cortado al bies, esta parte se puede empezar a deformar, se empieza a estirar, empieza a perder su forma. Por lo tanto, esta costura de refuerzo que vamos a hacer aquí y que vamos a hacer acá en la sisa, me va a ayudar a mantener todas estas piezas, estas partes curvas, firmes y sin deformación hasta que nos toque coserlas finalmente con la costura definitiva. Entonces el paso 1 dice que vamos a tomar los paneles frontal central y frontales laterales, que son las piezas 1 y 2, y haz una costura de refuerzo en las curvas de la sisa y el cuello. Y esto es importante, cosiendo a 6 milímetros del borde. Esto evitará que las curvas se estiren mientras trabajas con las piezas. ¿Por qué lo vamos a hacer a 6 milímetros del borde? Porque eso es menos que nuestro margen de costura. Por lo tanto, esta costura momentánea que vamos a hacer va a quedar después escondida en el margen de costura y no se nos va a ver en la prenda. Por lo tanto, es importante que veamos que quede a 6 milímetros del borde.
Y lo mismo vamos a hacer después en el paso 2, vamos a repetir para los paneles trasero central y los paneles traseros laterales. Vamos a verlo en la máquina de coser, cómo se hace cada parte y cómo medir esos 6 milímetros desde el borde. Vamos a empezar a coser y lo primero que vamos a hacer es hacer una prueba de cómo queda el hilo o la configuración que tenemos en nuestra máquina en nuestra tela. Siempre guarden estos pedacitos chiquititos de tela para que ustedes puedan probar cómo cose esta aguja, esta tensión en su máquina y así no, si es que hubiese algún problema con la configuración de la máquina, se echa a perder este pedacito de tela y no la pieza que ustedes ya tienen cortada. Voy a coser simplemente un poquito y me van a perdonar el color, pero obviamente yo quiero que se note lo menos posible en mi caso, porque esto va a ser después la prenda oficial. Así que yo creo que está bien esta costura. Ahora lo que tengo que ver es cómo calcular 6 milímetros aquí. Yo siempre les recomiendo que ustedes pongan el borde de la tela en el borde del prensatela. Entonces, como les digo, la idea es siempre poner el borde de la tela en el borde del prensatela. Ahora, si yo bajo mi aguja acá, esta línea de costura que voy a hacer aquí es mayor a 6 milímetros. ¿Ya? Cuando yo saco mi prensatela, yo veo que mi prensatela, en el caso de mi máquina, tiene estas 3 marquitas. ¿Ven? Tiene 1, 2, 3. Yo sé que de la última marca, que de esta de acá, hasta el borde hay 6 milímetros. Ustedes lo que pueden hacer es medir su prensatela. Lo miden con una regla, con su wincha de medir, y buscan alguna referencia que sea 6 milímetros. Entonces, aquí yo en mi máquina, yo tengo esta que es mi Brother CS 6 mili. Yo aquí puedo ajustar la posición de la aguja. Entonces, yo aquí la voy a mover y a medida eso se va moviendo la aguja, miren, la voy a mover para el otro lado. ¿Ven cómo se mueve ahí la aguja? Yo la muevo hacia un lado y hacia el otro. La voy a mover lo máximo que puedo hacia la derecha, porque yo sé que cuando baje mi aguja ahí va a caer justo en esa línea que ya les había comentado antes. Eso quiere decir que cuando yo cosa esta automática, si yo pongo mi borde de la tela en el borde del prensatela, borde de la tela en el borde del prensatela, perdón, y coso, me voy a poner más cerca, y coso, esto me va a quedar a 6 milímetros del borde. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso en las piezas y en los lugares que nos indicaba el patrón. Entonces, en mi pieza 1, el patrón dice que yo tengo que coser desde esta marca hasta acá arriba y después la sisa. Ya tengo aquí mi margen de costura. Aquí no es necesario rematar ni nada, simplemente es una costura de refuerzo. El largo de la puntada se queda en 2.5, 2.4, hay algunas máquinas que lo tienen. Y en mi caso, el ancho de la puntada o el ajuste de la aguja va a estar ahí porque es lo más a la izquierda. Y simplemente guiándome por el borde del prensatela y el borde de la tela, voy a hacer la costura que me piden. Trato de no estirar la tela en esta parte ni de firmarla muy fuerte para no deformarla. Y entonces ahí tengo mi costura de refuerzo. Y esto evita que si yo tiro esto, lo manipulo, se deforme. Y ahí tengo mi otra costura. Voy a repetir con todas las piezas.
Si es que ustedes no pueden ajustar su aguja, recuerden que siempre pueden tomar otra referencia de su prensatela para calcular los 6 milímetros que necesitan. Ahora, siguiendo en la página 12, vemos que tenemos que aplicar la entretela o el fusionable. La definición de entretela es que normalmente, porque a veces no siempre es una tela, a veces puede ser de papel también, pero normalmente es una tela que se usa para endurecer o reforzar tela en algunas partes de la prenda. Se usa normalmente en cuellos, en puños, en plaquetas o solapas de botones. Y básicamente lo que hace es reforzar y dar un poquito de cuerpo a esas telas muy delgadas o en partes de telas no tan delgadas que necesitemos reforzar. Bueno, aquí tengo diferentes tipos de entretela que les voy a mostrar. En primer lugar les voy a mostrar estas que son de papel. Es como una fibra de papel. Y hay en grosores más delgaditos, como esta, que ven que es muy blandita. Y otros que son un poco más tiesecitos, como esta. Tienen en un lado pegamento, a ver si se puede ver, no sé si se ve, y por este lado ven que es más brillante, este lado que es más brillante tiene pegamento, y este lado que es opaco no tiene pegamento. Esta en general se usa para hacer, que es de papel, para hacer otro tipo de cosas como bolsos y cosas así. Después tengo esta, que miren es como una malla, y esta en general se usa para estabilizar telas elasticadas, telas de punto, y también tiene un lado opaco y tiene un lado brillante, que es el lado que tiene el pegamento. Esta podríamos usar para el vestido. Y también tengo esta que es como una gasa, y también por este lado es suave y por este lado es un poquito más áspero y tiene pegamento. Podríamos usar esta que es como una mallita, y también hay una que es como una tela de sábana muy delgada que tiene lo mismo, es sin pegamento por un lado y con pegamento por el otro. Ahora les voy a mostrar cómo se pegan las entretelas. Entonces el paso 3 dice que hay que aplicar el fusionable en el lado revés de cada pieza delantera central, las piezas 1, si es que decidieron usar. Yo ya les dije que yo no voy a usar entretela en mi proyecto, pero les voy a mostrar las piezas donde tendrían que ponerlo y cómo tendrían que ponerlo en el caso de que así decidieran usarlo. Bueno, aquí tengo mis piezas 1. Cada una de ellas tiene esta forma así. Y este es la parte del patrón que hay que cortar para el fusionable o para la entretela. Cortar un par. Es decir, ustedes van a cortar, ¿se acuerdan que yo este pedacito, como lo alargué mi vestido, también lo tuve que alargar para que coincidiera? Y tiene esta forma en V acá arriba. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar el lado revés de su pieza número 1 y van a tomar su fusionable, que tiene una cara con pegamento y una cara sin, y la van a hacer coincidir en esta V que está acá arriba. Se dan cuenta que coincide exacto con estos tres marcas que habíamos hecho. Debería coincidir ahí perfectamente. Y la van a ir aplicando hacia abajo por todo el borde y va a quedar aquí un bordecito sin entretela. Ahora, ¿cómo pegamos la entretela? Es muy importante que ustedes tomen su tela por el lado revés, imaginando que este es el revés, y se aseguren de que están tomando el lado del pegamento. Para mí este es el lado del pegamento y eso lo pongo hacia abajo. Yo lo voy a poner aquí simplemente como una forma de explicar. Vamos a tomar un pañito y vamos a cubrir nuestra entretela con un pañito protector. Vamos a poner la plancha más o menos fuerte, pero no tanto porque podríamos quemar la tela. Y vapor apagado, sin vapor. Las entretelas se pegan sin vapor. Y vamos a comprobar de que esté caliente. Y simplemente vamos a apoyar nuestra tela, vamos a apoyar la plancha en la entretela. Dependiendo de la entretela y de la potencia de tu plancha, podrían ser entre 5 y 10 segundos de calor para que el pegamento se derrita y se pegue a tu tela.
Y entonces, como pueden ver, ahí esto está pegado a mi tela. Y esto lo único que hace es darle un poquito más de rigidez, de firmeza, de cuerpo a mi tela, pero sigue siendo flexible, ¿ya? Entonces, si ustedes van a trabajar con telas muy delgaditas o que sienten que podrían perder un poco la forma al ponerle los botones, les recomiendo que usen entretela en donde se indica. Y el paso 4 dice que vamos a hacer un pliegue en la plaqueta, que es toda esta parte delantera, doblando hacia atrás, es decir, hacia el lado revés, el borde central frontal, 1 centímetro o 3/8 de pulgada. Y vamos a planchar. Yo pongo un asterisco en planchar porque en inglés se usan dos palabras diferentes, una es planchar y la otra es press, que es la que se usa en este caso. Y es muy importante al momento de hacer ropa siempre ocupar el concepto pressing y no el de iron, que es planchar. Ahora se los voy a mostrar para que puedan ver la diferencia entre press y planchar. Como les explicaba, en inglés se ocupan dos palabras para planchar. Una es iron, que es lo que nosotros conocemos normalmente por planchar, que es cuando forzamos la tela, la tratamos de estirar lo mejor posible. Y hay otra palabra que usan que se llama pressing. Y pressing implica que no hay fuerza al planchar. No hay no se fuerza la tela. Simplemente se dobla el centímetro que nosotros vamos a tomar. ¿Ya? Si necesitan medirlo con una regla, lo pueden medir. Por ejemplo, yo puedo tomar ahí 1 centímetro, lo mido, lo doblo. Si ustedes pusieron entretela, les debería haber quedado eso ya premarcado, por decirlo así, porque va a estar todo el borde de la entretela aquí a 1 centímetro. Y simplemente voy a ir apoyando la plancha. Aquí sí puedo usar vapor si quiero. Y marcando 1 centímetro. No necesito hacer la fuerza de la plancha. Simplemente voy marcando. Voy apoyándome. Y puedo poner un poco de vapor. Y voy doblando a 1 centímetro. Si les entra la duda de si están a 1 centímetro o más, yo me agrandé un poquito. Lo puedo achicar ahí. Vamos planchando a 1 centímetro. Trato de no empujar para no deformar la tela. Eso es importante. Por eso es que se usa pressing y no iron, que es planchar. Voy apoyando y voy planchando. Aquí como que levanto un poquito la plancha y aprieto. ¿Ya? Si yo esfuerzo mucho, me va a pasar que al llegar aquí al final no me van a coincidir porque voy a haber estado empujando la tela todo el tiempo. Entonces aquí tengo ya una de mis piezas número 1 con todo el borde doblado y voy a repetir con la segunda pieza. Se van a dar cuenta que el centímetro coincide justo con la puntita que está ahí. ¿Ven? Ya esto después va a ir doblado hacia acá también. Va a ir doblado así. Pero eso todavía no. De momento, solo este doblez con la planchita bien marcado. Seguimos en la página 12. Ahora para el paso 5 vamos a coser los paneles con corte princesa. Y les puse aquí en esta parte la definición de right side y wrong side, que son el lado derecho y el lado revés. Ya habíamos hablado que el lado derecho de la tela es el lado que quieres que sea visible en tu prenda terminada, mientras que el lado revés es el que estará escondido dentro de la prenda. Y les puse allá abajo otras dos abreviaturas que se usan mucho en los patrones. Una es RST, que es Right Sides Together. Cada vez que veas RST, significa que tienes que poner los lados derechos juntos. Cuando tengas dos piezas y te pongan que tienes que poner RST, eso significa que tienes que poner los lados derechos juntos, enfrentados. Y cuando tengas WST, Wrong Sides Together, son los lados revés juntos.
¿Ya? Entonces ahora nos dice que para el paso 5 vamos a usar nuestros marcas para guiarte. Vas a firmar con alfileres el panel frontal lateral, que es el 2, al panel frontal central, que es el 1, con lados derechos juntos. Y vamos a coser con margen de costura de 1 centímetro y vamos a repetir en el otro lado, porque esto hay 2 piezas 1 y 2 piezas 2. Si esta parte de la costura la quieres hacer con overlock, se puede hacer con overlock, siguiendo las instrucciones de 1 centímetro como margen de costura. Aquí tengo mis piezas 1, las voy a poner mirando hacia el centro para saber que están en espejo. Estos son los lados reveses, que fue donde yo lo marqué. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la pieza 2 y como pueden ver, yo aquí tengo las marcas. Ahí tengo 1, 2, 3 y aquí también tengo mis piezas 1, 2, 3. Ahí me equivoqué, yo lo marqué 2 veces porque me equivoqué en marcar. Lo que voy a hacer entonces es ver qué pieza tengo que conectar a qué lado, porque tengo estas piezas que son en espejo. Entonces, una va a coincidir con una pieza 1 y la otra no. Entonces, voy a tomar la pieza 1, esta, la voy a dar vuelta para estar viendo el derecho. Y voy a tomar una pieza 2, que es esta. Y si yo trato de hacer coincidir esto que es la parte de arriba, aquí no me coincide. Tengo los puntos allá y aquí tengo los puntos a este lado. Entonces esta no es la pieza que tengo que ponerla, es esta otra. Así, esta. Porque esta, cuando yo pongo la parte de la sisa, que es lo que va hacia arriba, sí me coincide aquí con la pieza número 1. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Primero voy a hacer coincidir las marcas. Tengo esta marca que es la primera, con esta marca que es la primera, y las voy a hacer coincidir. Las voy a hacer coincidir. Voy a poner un alfiler ahí primero. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esto no coincide exacto. ¿Por qué no coincide exacto como plano, por decirlo así? Es porque esta parte nos va a dar toda la curva que va en los laterales. ¿Ya? Voy a tomar mi segunda marca con mi segunda marca, que es esta de aquí. Y voy a poner un alfiler. Y voy a tomar mi tercera marca con mi tercera marca y las voy a hacer coincidir. Ahora esto, se dan cuenta que aquí queda como curvo. Yo tengo que ahora alinear esto para hacerlo coincidir desde la punta de la pieza 2, que va a llegar hasta acá, ¿se dan cuenta? Llega hasta la punta de la pieza 1, que después va a ser mi sisa. No hay que forzar, no es forzar, es simplemente ir dando la forma. Yo voy a ir poniendo alfileres que me van a firmar estas dos piezas juntas. Ustedes saben que yo pongo los alfileres siempre hacia afuera. Si ustedes quieren ponerlos paralelos a la línea de costura también se puede. A mí me gusta así porque es más fácil sacarlos a medida que voy cosiendo. Entonces voy a poner alfileres en toda la unión de estas dos piezas y después en las otras. Recuerden, caras derechas se miran, caras reveses quedan mirando hacia afuera. Ya tengo mi primera pieza pegada, firmada con los alfileres. La parte que más cuesta es esta de aquí porque como pueden ver, eso después va a tener esa forma. Por lo tanto, se la estamos dando al unir estas dos piezas.
A mí no me coinciden las piezas aquí al final, me queda una más larga que la otra y eso creo que es porque cuando yo corté el patrón hubo unas piezas que dejé el largo de la talla más grande y en otras no. No importa porque eso yo después lo puedo ajustar al hacer la basta. Entonces ahora con mis piezas con alfiler voy a ir a coser. Entonces aquí tengo mi pieza 1 y 2 conectadas con alfileres y puse mi aguja de manera que al borde del prensatela tenga 1 centímetro. Como les dije, a mí me quedó aquí un poco disparejo porque algunas piezas del molde las corté más largas que otras y voy a empezar a coser desde aquí, desde donde tengo 2 piezas. Voy a poner mi borde de la tela al borde del prensatela y voy a partir rematando y voy a coser por todo el borde. Cuando se vayan acercando a la parte que es más curva, tienen que tratar de asegurarse de que no se les quede la tela arrugada por debajo para que no se les armen como unas pincitas o les quede un doblez ahí extraño. Vamos despacito, alineando de a poco para que no tengamos problemas. Yo en general no recomiendo dejar los alfileres cuando uno va a coser, prefiero sacarlos. En algunos casos los dejo, pero en general prefiero sacarlos. Tenemos esta parte que es curva, así que hay que tratar de alinear todo lo mejor posible. Al llegar al final rematamos también. Y ya tengo la primera parte cosida. ¿Ven cómo se genera inmediatamente esta parte curva? Vamos a repetir con la segunda pieza. La segunda pieza lista también con su curva. Entonces en la página 13 encontramos el paso 6 que dice que vamos a terminar las costuras con el método de tu elección y si tú cosiste con overlock, tu costura ya está terminada, no necesita nada más. Pero si tú cosiste en tu máquina recta como yo, vamos a hacer en los bordes de la costura una puntada de zigzag o una puntada de falso overlock para evitar que se nos deshilache la tela en el futuro y la prenda dure más. Entonces vamos a hacer eso y además vamos a planchar las costuras alejándolas del panel frontal central y asegurándonos de planchar desde el lado derecho y el lado revés para asegurarnos que la costura esté plana. Dice que puede ser útil planchar el área del busto en un cojín de sastre para lograr una mejor forma. Yo les voy a mostrar el cojín de sastre que tengo yo. Si ustedes no tienen, no se preocupen, lo pueden hacer en su tabla de planchar. Bueno, para terminar nuestras costuras, ustedes podrían usar una puntada zigzag como la 4 que tengo yo aquí, o alguna puntada de falso overlock o sobrilado que también se les llaman, como aquí pueden ver. Yo tengo las 6, la 7 y la 8 en mi máquina Brother, que es esta, la CS6000i. Tengo estas 3 opciones de sobrecostura, de sobrilado. La 6 es para telas medias, que es la que voy a usar ahora. La 7 es para telas más firmes, esa no la voy a usar porque hace una costura hacia adelante y hacia atrás, quedaría muy pesado en mi tela.
y esta sí es para telas elasticadas, que en mi caso no lo es. Por lo tanto, yo voy a poner la puntada número 6 en mi máquina. Y lo que sí voy a hacer es que voy a ensanchar la puntada a lo máximo que tiene esta puntada. También se los recomiendo, si ustedes van a usar la puntada de zigzag, que lo hagan lo más ancho posible. Y además voy a usar el prensatelas G, que en algún otro momento se los he mostrado. ¿Por qué me gusta este prensatelas? Es porque tiene esa barrita ahí, que cuando la costura vaya haciendo hacia un lado y hacia otro, esa barrita evita que se me empiece a enrollar la tela en el borde. Voy a cambiar mi prensatela y siempre antes de empezar a coser les recomiendo hacer una prueba. Voy a tomar un trocito de tela que tengo y voy a probar cómo queda la costura aquí. Como pueden ver, me funciona bien. Es normal que eso se salgan en un principio, pero yo eso después lo puedo recortar y sé que ya después de eso no se me va a deshilachar nada más. Como pueden ver, se mantiene esto recto, plano y no habría problema. Lo que vamos a hacer es que ahora en nuestras piezas que están cosidas, yo voy a hacer este sobrehilado en todo esto. Hay personas a las que les gusta hacerlo los dos juntos, las dos costuras juntas. Yo lo voy a hacer separado. Yo prefiero hacer primero una costura y después la otra. Voy a coser todo esto, es decir, voy a abrirlo con cuidado, voy a abrir con cuidado. Voy a poner uno de los lados aquí y voy a hacer el sobrehilado en uno de los lados de la costura y después en el otro. Y voy a repetir con estas piezas y con las otras que uní también. Si ustedes están usando el prensatelas G, es importante que apoyen el borde de la tela en el tope que tiene el prensatelas. Si no están usando un prensatelas especial, por ejemplo, están usando su prensatelas normal, tienen que asegurarse de que vaya justo en el bordecito haciendo el zigzag. Y bueno, esto es un cojín de sastre o un tailor's ham en inglés. El mío yo lo saqué de esta página web, ¿ya? Simplemente tomé dos piezas de una tela más o menos firme, una lona 100% algodón cruda y lo rellené con wipe, que lo usan para limpiar autos. Entonces ahora voy a tomar mis dos piezas que ya están cosidas. Como pueden ver, en la parte de aquí arriba ya se forma el busto y eso es difícil plancharlo. Me quedó un hilito ahí, no pasa nada, eso se corta y listo. Esta parte es muy difícil de planchar sobre esto que es recto. Entonces recuerden que si este es nuestro panel central, que es el número 1, tenemos que planchar hacia allá, alejándonos del panel central. Voy a partir por estas partes que son más rectas. Abro bien, tomo mi plancha y voy a planchar hacia allá. Podemos usar vapor, si es que su tela lo permite. Recuerden siempre probar la temperatura máxima y si pueden usar una vapor en algún retazo de tela, nunca en su prenda final. Y voy a ir avanzando, planchando siempre alejándome del panel número 1, del panel central. Cuando me acerco a la parte del busto, ven que se levanta. Lo voy a poner en mi cojín de sastre.
que es lo que tiene, bueno, esto es que ven, tiene la curva, entonces yo puedo buscar la parte de la curva donde pueda planchar esto de mejor manera. ¿Ya? Y dice que también me asegure de que quede bien planchado por el derecho. Miren, ahí me quedó, ven, como esa curvita. Entonces vuelvo aquí, pongo de nuevo esto y busco una curva que sea lo suficientemente pronunciada como para poder planchar eso bien. Asegurándome de que quede siempre la costura alejándose del panel central. Si ustedes no tienen un cojín, lo pueden hacer en el borde de la tabla de planchar, aquí. Van de a poquito planchando en el borde. ¿Ya? Me voy a asegurar de que el resto de las costuras esté bien planchada. Y repito con el otro, con la otra pieza, con la segunda parte. Entonces ahí ya tengo esto bien planchado. Voy a repetir con esta pieza. Y entonces ahora seguimos con la página 13, donde tenemos el paso 7. Y vamos a repetir un poco lo que hicimos en la parte delantera, pero en la parte de la espalda. Dice que usando las marcas para guiarte, afirma con alfileres el panel trasero lateral, que es el número 4, al panel trasero central, que es el número 3. Cose con un margen de costura de 1 centímetro. Si ustedes están usando overlock, esta parte la pueden hacer con su overlock. Y después dice repite para el otro lado y termina tus costuras con tu método preferido. Si ustedes hicieron overlock, lo dejan así. Si están cosiendo en recta como yo, van a tener que hacer su costura de zigzag en todo el borde. Y planchar también. Acuérdense que planchar es una parte muy importante de la costura, ayuda a que todo quede más profesional. Ahora tengo las piezas 3, 4 y 4. Esta es la espalda, por lo tanto, si pueden ver, esta pieza es igual hacia los dos lados. Por lo tanto, yo ahora tengo que, voy a afirmar igual que para las piezas 1 y 2, voy a hacer coincidir las marcas. Se dan cuenta que aquí tengo doble marca y acá también. ¿Ya? Entonces voy a poner alfileres y vamos a hacer el mismo proceso que en las piezas 1 y 2. Voy a firmar con alfileres, voy a coser con un margen de 1 centímetro, voy a terminar las costuras y las voy a planchar alejándome del centro. Aquí en la punta me aseguro de traer esta parte hacia acá para hacerlas coincidir. Voy a coser este lado primero y después voy a unir el otro. Recordar siempre el margen de costura de 1 centímetro y rematar al principio y al final. Y ahora entonces voy, una vez que ya tengo cosido este primer lateral, voy a coser este. Le voy a poner los alfileres y lo voy a coser. Siempre me preocupo de que
las marcas queden alineadas. Eso es lo más importante. Y entonces aquí ya tengo mis piezas de la espalda unidas al centro. Se dan cuenta como esta costura de refuerzo que hicimos antes se mantiene, y eso nos va a ayudar a que esté esto fijo y no se deforme mientras lo estamos manipulando. Voy a volver a usar mi puntada 6 y mi prensa telas G para hacer la puntada de sobrehilado por todos los bordes de las costuras que acabo de hacer, para dejar eso rematado. Como les dije antes, hay quienes les gusta hacerlo juntos, las dos costuras. Yo prefiero dejarlas separadas y que sean independientes. Bueno, y aquí vamos a planchar entonces nuestra espalda con las costuras alejándose del panel central, ¿ya? Y como siempre, revisamos por el lado derecho para asegurarnos de que haya quedado bien planchado. Y la última instrucción de la página 13 es el paso 8, que dice que tenemos que terminar los laterales de los dos paneles frontales laterales y los laterales de los paneles traseros laterales, las piezas 2 y 4. La idea es que antes de coser, estos bordes sin terminar, que están solamente cortados, queden o con la overlock o con el zigzag, o también, como dice la definición ahí, con un sesgo. Un sesgo es una cinta que se corta al bies, por eso también se le llama bies, y que recubriría toda la costura. Entonces, vamos a hacer esto individualmente para cada lado. Aquí tengo la pieza trasera ya unida, por lo tanto tenemos que terminar este costado de aquí y ese costado de allá. Y estas son las dos piezas de la parte frontal y tenemos que terminar ese borde de allá. Aquí al centro va a ir la plaqueta con los botones y este borde de acá. Voy a tomar cada pieza por separado. Este es uno de los delanteros. Esta es la parte que ya está doblada para la plaqueta después. Si ustedes pusieron entretela, aquí tendrían la entretela. Entonces me voy al lado, a toda la parte que es desde donde termina la sisa, que es la parte de la manga. Por todo el costado voy a ir haciendo mi falso overlock. Si ustedes tienen overlock, lo pueden terminar en overlock, o si no, con su puntada de zigzag.
vamos a unir los hombros. Entonces voy a tomar la espalda, que está mirando con la cara derecha hacia arriba. Y voy a tomar uno de los paneles frontales, lo voy a poner con la cara derecha hacia abajo y lo voy a unir en los hombros, aquí. Obviamente me tengo que asegurar de que la pieza quede con esta parte que es el centro, hacia el centro y no hacia afuera. Voy a poner alfileres aquí, alineando los hombros, cara derecha con cara derecha de la tela. Y lo mismo con el otro frontal. Voy a ir a coser con el margen de costura que se me indicó en las instrucciones, que era de 1.2 centímetros o media pulgada. Vuelvo a mi prensatelas normal. Yo sé que en mi máquina Brothers, si yo uso la puntada 00, poniendo la tela en el borde del prensatela, en mi puntada 00 voy a tener un margen de 1.2 centímetros o media pulgada. Por lo tanto, tomo el primer hombro, pongo el borde de la tela en el borde del prensatela y coso para unir los hombros. Remato al principio y al final. Repito con el otro hombro. Y vamos a planchar estas costuras abiertas. Estas costuras no se terminan porque van después dentro del forro. Toman su costura del hombro, la abren y presionan con la plancha para dejarla abierta. Listo. Esta otra ya está lista y ya tenemos nuestro delantero y trasero unidos solamente por los hombros. Bueno, y así terminamos el día 3 del Button Up Dressal. Recuerden que este es un patrón de In the Folds para Peppermint Magazine. El hashtag oficial del patrón es Peppermint Button Up Dress y el hashtag de este sal es Button Up Dressal. Acuérdense de etiquetarnos y de mostrarnos sus avances y nos vemos en el próximo día.